¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Les enviamos un cordial saludo de parte de todo el equipo que hace posible el programa Generación de Impacto en este canal. Sean ustedes muy bienvenidos. También recibamos un saludo de parte de nuestros pastores Carlos y Eugenia, los cuales están sirviendo al frente de la iglesia del Centro Cristiano Las Flores, aquí en Villahermosa, Tabasco. Estamos muy contentos, también muy cansados. Todos los que somos aquí de este hermoso país de México estamos celebrando un año más de independencia. Este mes es muy especial para nosotros, en especial este fin de semana. Tenemos unos días libres, unos días de descanso y pues sobre todo estamos celebrando el hecho de que podemos tener ahora el privilegio de poder acceder a libertades civiles y morales que nos permiten desarrollarnos como un país independiente, como un país con autoridad, con autonomía, y pues estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha permitido estar, crecer y sobre todo permanecer en este hermoso país. Ese es el momento en el cual tú puedes compartir con tus amigos, con tus contactos a través de las redes sociales que tenemos como Facebook y también en YouTube el contenido de este programa. Te recordamos que Generación de Impacto es todos los sábados a esta misma hora, 5 de la tarde, para que tú puedas estar al torno entendiendo las cosas que Dios tiene para tu vida. ¿Ok? Entonces, como te decía, este mes es muy importante para nosotros. Hay muchas actividades. Una de ellas pues es la celebración del 16 de septiembre, que es el día de nuestra independencia. Pero como en muchos países, ¿no? Celebramos las vísperas, ¿no? Siempre un día antes celebramos. Entonces el 15 de septiembre nosotros tenemos un festejo muy padre que le llamamos el Grito de Independencia, o la conmemoración del Grito de Dolores. ¿Por qué te estoy hablando ahorita de esto? Bueno, porque nuestra predicación viene ad hoc, o la palabra que Dios tiene para ti hoy viene ad hoc con este tema, porque todo parte a partir de vencer un estado natural que tenemos nosotros los seres humanos y traspasarlo. No se trata simplemente de hacer las cosas, ¿no? Sino lo que conlleva hacer las cosas, a que tienes que renunciar, que tienes que actualizarte, en que tienes que esforzarte más, qué cosas incluso te van a ayudar a llevarte al punto en el que tú quieres. Por ejemplo, en nuestra independencia se tuvieron que romper muchos lineamientos interculturales, porque éramos una mezcla entre españoles y gente nativa de aquí de México y sus hijos, que eran los mestizos, por así decir. Y todo esto conlleva a que la gente empezó a tener conocimiento de lo que eran reformas a nivel mundial, y esto nos llevó a que también se rompieron muchos paradigmas religiosos, culturales, para que todos en algún momento pudiéramos gozar de las libertades que hoy tenemos. ¿Ok? Bueno, yo voy a partir el tema del día de hoy poniéndole nombre, que ahorita lo van a ver ustedes en el borde del mensaje. Es el lado B del miedo. ¿Ok? Vamos a ver esto. Yo hoy curiosamente estaba revisando mis redes sociales. Bueno, nada más tengo una, nada más tengo Facebook, mi forma personal, y alguien por ahí escribió que era chido tener miedo y aún así hacerlo. Entonces me gustó para parte de lo que estaba organizando aquí, porque efectivamente de esto es lo que yo quiero hablar contigo. ¿Por qué se llama el lado B del miedo? Porque nosotros conocemos una parte del miedo, pero así como las cosas tienen dos partes, dependiendo de la perspectiva en la que tú la veas, el miedo, de lo que vamos a hablar ahorita, tiene también dos perspectivas muy importantes. La primera es la que todos ya conocemos y vamos a dar una repasada rápida. El miedo es todo aquello que nos paraliza, que nos atemoriza, que nos hace estar alertas, que nos hace estar precavidos, pero muchas veces este miedo nos detiene. Ese es el lado que nosotros conocemos. Lo que utilizan para paralizarnos o para estancarnos o para tenernos reprimidos. Ese es el lado que nosotros conocemos. Puede ser cuestiones culturales, puede ser cuestiones personales, familiares, cualquier tipo de cuestión que tú hayas sufrido, siempre va a infligir el miedo para que tú obedezcas. Muchos de nosotros no nos acercamos a Dios porque tenemos miedo, o porque nos presentaron a Jesús como alguien que castiga y empezamos a tener miedo. Entonces ese es el lado A, el lado que todo el mundo conoce.
Ahora, imagínense que es que ustedes están muy chavos, ¿no? Bueno, algunos, los demás que me están viendo, ya entienden este concepto, pero anteriormente los cassettes, que eran los abuelitos del streaming, donde se escuchábamos música, tenían un lado A y un lado B. El lado B, bueno, pues cuando terminaba la canción, 8 o 10 canciones, volteabas el disco o el cassette y tenía un lado B. El lado B del miedo es la parte del miedo que es buena, la parte del miedo que es catalizadora de seguridad. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque, por ejemplo, el miedo está en nosotros como un mecanismo de seguridad y de protección. Tú aprendes a temer y utilizar el miedo porque es algo que te ayuda a caminar por un lugar seguro. Digamos que tú vas caminando por un precipicio. Si el miedo no estuviera en ti, tú fácil darías un paso en falso y te caerías. Pero como el miedo está en ti, vas dando pequeños pasos a manera de que siempre sientas el borde. Ese es el lado B del miedo. Algo que yo te quiero enseñar hoy, algo que está incluso en las escrituras que hemos estado leyendo, es el lado B del miedo. Es algo muy padre. Dice en Proverbios, más me recuerdo 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Ya vieron cómo el miedo no es terror? El miedo no tiene que ser la parte oscura de la obediencia. O sea, no tiene que ser infringido el miedo como un método de castigo, como un método de control, sino como un método de respeto y de cuidado. ¿Y por qué digo de cuidado? Porque les recuerdo que nosotros cuando avanzamos en lugares en los que no estamos seguros, estamos siendo precavidos, estamos caminando sí con miedo, pero avanzando. Por eso te digo que me gustaba la frase que leías hace un momento en Facebook, donde decía, está padre tener miedo, pero aún así continuar. Ese lado B del miedo es el que vamos a analizar ahorita, como muchas personas que tú quizás conoces porque has escuchado, porque has leído, enfrentaron ese miedo, pero aún así fueron avanzando. Y es donde Dios continuamente nos está viendo. Es algo que a mí me encanta imaginarme o sentirme, que una de las actividades diarias de Dios es vernos, es ver qué está haciendo. Es como cuando tú quieres a una persona y te levantas en la mañana y vueltas a ver qué escribió, ¿no? O qué hizo. Cuando alguien te gusta en tus redes sociales y lo tienes como favorito y luego, mira, se rió, mira, se tomó un café, se tomó tal foto y lo estás siguiendo. Bueno, Dios está sobre nosotros, sobre todos nosotros, viéndonos continuamente qué estamos haciendo. Entonces, cuando Él se da cuenta que tú vas caminando, poniendo la puntita del pie, viendo que todavía no te caigas al precipicio, pero estás avanzando, Dios te dice, te va animando a que tú sigas avanzando. ¿Por qué? Porque Él sabe que los caminos de perdición son de alguna manera fáciles, por así decirlo. Hay muchas maneras de perderse, pero hay solamente una manera de encontrar la salvación. Y es ahí donde Jesús dice, ok, vas poniendo la punta del pie porque tienes miedo, porque es incierto, porque tú todavía no lo entiendes todo, porque todavía no has encontrado todo lo que yo tengo para ti, pero sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando, y te va diciendo, persevera, esfuérzate, sigue yendo por ese camino. A pesar de ese miedo que tú tienes, ese lado B del miedo, tú sigue avanzando, yo voy a ir contigo. ¿Saben por qué se llama lado B? Porque es el lado bueno del miedo. Es la parte de beneficio del miedo. Yo te decía hace ratito, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el no querer ofender a Dios, el tratar de preservar sus preceptos, sus mandatos, sus caminos, a tratar de agradar a Dios. Ya no solo se trata de no hacerlo enojar, ahora se trata de caminar y tratar de avanzar agradando a Dios. Es ahí donde vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, que tenemos acerca de algunos personajes icónicos donde tú puedes tener relación porque te los contaron, porque te los leyeron, pero hay una cita. Acuérdense que las citas son fragmentos de la Biblia que nosotros estamos leyendo. Dice Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. ¿En qué momento se lo dice a esta persona? Bueno, por eso tenemos que contextualizar la parte en la que estamos leyendo. Al igual que tú, todas las personas que hicieron grandiosas cosas en la Biblia
tuvieron que enfrentar momentos de quiebre, momentos de miedo, no del miedo en el que no haces nada, sino en el momento en el que lo haces y dices, chispas, ¿en qué me metí? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Debí haber esperado? ¿No debí haber esperado? Pero cuando vas en el camino de Dios, aunque des grandes pasos, Dios te va respaldando en cada pequeño momento también. Por ahí hay un influencer que lo vi que estaba diciendo unas cosas. Me gustó esta frase que dijo, porque tiene mucho que ver con el joven actual. Y estoy hablando del chavo de 19, 20 años para arriba, que empieza a tener control de su vida, que empieza a tener control de sus finanzas, de sus decisiones, de muchas cosas. Este chavo decía, creo que se apellida Zurita, decía, es que yo primero doy grandes pasos y ya que estoy metido en el problema voy viendo cómo lo resuelvo. Y realmente así es como muchas veces se define el emprendimiento. Te explico esto porque cuando yo lo leí 2 o 3 veces hasta que entendí el contexto en el que lo decía. Por ejemplo, te invitan a servir y tú dices, vamos a hacerlo en grande. Y tú dices, ¿sabes qué? Mira, vamos a llevar esto y esto y más esto. Y tú lo planeas y lo pones y lo dispones, aunque en tus medios todavía no esté. Y ya que tienes todo comprometido, y dices, chispas, ya estoy en el evento, ya estoy durante el evento. Bueno, eso es un gran paso de fe. Así hicieron muchas personas que avanzaron, que dieron grandes pasos y fueron respaldados por Dios, porque se afianzan como Isaías en un momento muy difícil en el que el pueblo de Dios estaba pasando por una transición muy grande. Él se afianza y nos regala esta palabra escrita por parte de, Dios nos regala esta palabra escrita por Él. Dice, no tengas miedo que yo estoy contigo, que es algo que nosotros de manera natural hacemos con nuestros hijos y lo recibimos de nuestros papás. Nosotros cuando vamos al primer grado de escuela, son nuestras mamás, nuestros papás los que nos llevan y lo primero que nos dicen es, no te preocupes, aquí voy a estar contigo, va a estar afuera. Cuando te llevan a una consulta médica, cuando vas con las inyecciones, cuando vas con las vacunas, lo primero que te dice tu papá o tu mamá es, no te preocupes, aquí yo voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque el ir solo es una de las principales causas que el miedo te paraliza. Es el lado A, el lado de alto, el lado de no hagas nada. Y la segunda parte es, bueno, no voy solo, voy con Dios. Entonces aquí Dios te dice, yo voy contigo, tú tienes que dar estos pasos, está bien que tengas miedo, pero vamos caminando poco a poco y conforme vayamos caminando en este camino, tú me vas a ir conociendo a mí. ¿Por qué te digo tú me vas a ir conociendo a mí? Porque Dios te conoce absolutamente todo. Sabes a qué le tienes miedo, conoces tus fortalezas incluso mejor que tú. Por eso Él te dice, no te desanimes, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas. Fíjate cómo te está diciendo, tú eres muy hábil, yo te amo, pero no vas a ir con tus fuerzas. Yo te voy a dar fuerzas, no tengas miedo, yo te voy a dar fuerzas. Y siempre, aquí esta parte, hay que recalcar muy bien las palabras que están escritas. Siempre te ayudaré. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque no siempre vas en el camino de Dios. Y cuando Dios te promete su ayuda, no es para tus planes, es para sus planes. Y si tú ahorita estás caminando en una dirección contraria a lo que Dios te está diciendo o a lo que Dios te está mandando, Él te va a ayudar, pero no te va a ayudar a que concretes tus planes. Te va a ayudar a traerte al lugar donde Él te va a redoblar las fuerzas, el lugar donde Él te va a acompañar, el lugar donde Él te va a llevar, el lugar donde Él quiere que tú estés. Por eso dice siempre, y lo repite, siempre te sostendré, siempre te voy a dar el sustento, y recalca, que es muy importante, con mi justiciera mano derecha. Hace algunas semanas yo hablaba con la congregación un domingo, y habíamos analizado esta parte cuando Pedro duda y se hunde y Jesús extiende su mano y rescata a Pedro del agua. Jesús estando en el agua, Jesús no estaba en la barca. ¿Por qué? Porque Jesús o Dios no es objeto o no está sujeto
a las mismas necesidades y a las mismas dificultades que yo. Entonces, si yo tengo problemas ahorita con mi escuela, si yo tengo problemas con mis finanzas, si yo tengo problemas sentimentales, si yo tengo problemas emocionales, no voy a pedirle ayuda a alguien que pueda estar sujeto a esas mismas pasiones. Me va a ayudar a alguien que pueda flotar en mi problema, alguien que no se inunde en deudas, alguien que sea imparcial con los sentimientos, alguien que sea congruente lo que piensa con lo que dice, con lo que hace, y alguien que me ame absolutamente. Entonces, ahí es donde tú vas a encontrar una verdadera ayuda, en la mano derecha de justicia de Jesús. Él siempre va a estar ahí. El mismo personaje, un poquito más adelante, dice: yo soy el Señor tu Dios. Él te dice: yo te di un estatus. Yo estoy por encima de lo que tú puedes hacer. Dice: ¿quién te sostiene? Te lo repite nuevamente por la mano derecha y te dice: no tengas miedo. Yo te ayudo a terminar la secundaria, la preparatoria, la carrera, a volver a iniciar la carrera. Yo te ayudo en ese trabajo, yo te ayudo en ese negocio, yo te ayudo con el trámite de tu visa, yo te ayudo con el trámite de tus estudios. Yo te ayudo con lo que tú puedas. Yo te ayudo a salir de esa relación que te está dañando. Yo te ayudo a restaurar la relación con tu padre, con tu madre. Yo ayudo a que tú puedas entender el mundo tal cual es y lo puedas amar tal cual es. Yo te ayudo a que tú te ames como eres, te dice el Señor, porque yo soy quien te va a sostener. No le voy a dar la responsabilidad de algo que amo tanto a otra persona. Yo lo voy a hacer y voy a enviar personas que personalmente van a trabajar contigo codo a codo, porque dice aquí: yo te voy a ayudar, yo te ayudo, dice Dios. Dice también el mismo personaje en el versículo 2: yo soy el Señor tu hacedor, el que te formó desde el vientre y que siempre te ayudará. Yo te digo: no temas, no te paralices por la situación difícil, no te paralices por la separación de tu padre, de tus padres, no te paralices porque las finanzas en casa están siendo quebrantadas, no te paralices porque a lo mejor tus padres te tengan que cambiar de escuela porque en este momento se van a quedar más cerca a la escuela o ya no alcanza a cubrir la colegiatura de otra escuela. No te paralices por eso. Todos esos caminos Dios tiene el control. Si no quiere Dios en este momento proveer para esto y te va a meter a otra escuela, no te preocupes, no te paralices. Dios va a seguir contigo, porque dicen: yo soy tu hacedor, que te formó desde el vientre, el que siempre te ayudará. Vean cuántas veces dice que Dios, que tú no temas, porque Él te va a estar ayudando. Yo te digo: no temas, tú eres mi siervo Jacob, tú eres Keserú, al que yo escogí. Esa palabra doñala para ti, quítale el nombre que dice aquí. Dice: yo soy Pedro, yo te escogí. Tú eres Mónica, yo te escogí. Tú eres Carlos, tú eres Diego, yo te escogí. Más adelante sigues leyendo y dice en el 51:12: yo mismo soy tu consolador. Cuando tú vas caminando y te equivocas, hay algo que estoy estudiando y es la vergüenza social. La vergüenza social es el primer contacto, el primer golpe que te das cuando tú te equivocas. Es el llamado ¿qué dirán? Y hay que romper con el ¿qué dirán? Para las personas que creemos en Dios. Hace unas semanas platicábamos de cómo en nuestra ciudad se juntó muchísima gente de diferentes iglesias a marchar, y era salir y dar la cara, bueno, media cara porque traíamos cubrebocas, pero era salir y dar la cara de que somos adoradores de Dios, que somos todos congregantes de una iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo. Era sacar la cara, era enfrentar la vergüenza social, porque sabemos que no nos estamos equivocando. Pero ¿qué pasa cuando tú emprendes algo, cuando tú quieres hacer algo y de repente dices: chispas, ¿qué va a decir la gente? Cuando yo invite gente a la iglesia, cuando yo invite gente a mi casa, cuando yo visite un enfermo, cuando vean que yo en un parque estoy tomándole la mano a una persona y orando por él, por sus necesidades. Enfrentas la vergüenza social, que es el rechazo de la sociedad por los estereotipos que tenemos nosotros de los jóvenes o de los adultos, o peor aún, de los religiosos. Por eso Jesús instituyó amor, un amor diferente a lo que la religión predica, porque Él no quería verse como un santurrón. Él venía y se sentaba en la mesa, platicaba con la gente, escuchaba a la gente, oraba por ellos, ponía sus manos sobre las personas a las cuales quería Él sanar. Entonces eso es lo que es
dejar el miedo atrás y trabajar con el lado B del miedo, con el lado que dices, ok, voy a hacer esto a pesar de que me da miedo, porque Dios va conmigo. Voy a conquistar este estudio porque Dios va conmigo. Voy a hacer este ejercicio porque Dios va conmigo. Voy a participar en los eventos de la iglesia porque Dios va conmigo. Y si de jóvenes hablamos, hay un libro que se llama Daniel, que dice en el capítulo 10, dice, entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día, y escúchalo bien, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. Jóvenes, chavos, mamás de los jóvenes, abuelitas, tías de los jóvenes, repitamos esto en nuestras casas y digamos a nuestros jóvenes, no tengas miedo, Daniel, Mónica, Carlos, Luis, Diego, porque sus palabras fueron escuchadas. Y son escuchadas y puestas en nuestro corazón cuando tú entiendas que tienes que humillarte ante Dios. El único miedo que tú tienes que tener es fallarle a Dios. Pero aún así, Dios te sigue amando. Si tú te equivocaste, si tú fallaste, si tienes miedo a regresar a tu iglesia, si tienes miedo a reencontrarte, porque esa es la vergüenza social. Estás en las cosas de Dios, le dijiste a tus amigos que eras cristiano o que ya seguías a Dios y volviste al mundo y ahora regresas y tú haces, bueno, ¿qué estás jugando? No tengas miedo de eso. Las veces que tú te caigas, Dios te va a levantar. Eso es trabajar con el lado bueno del miedo. Temer a Dios es lo mejor que puedes hacer, porque los pensamientos de Dios para ti son de bien, son de bendición, son de edificación, son para que tú tengas perpetuidad en la tierra, seas completamente bendecido y en los cielos tengas eternidad. Ese es el plan de Dios. Yo por eso te invito a que siempre analices desde dos perspectivas. Yo lo hice de adulto, te invito a que tú lo hagas de joven, que es hermoso. Siempre ve dos lados de las cosas. Analiza la situación cuando estés enojado, que es bueno. Yo te hablaba de la independencia. La independencia no se pudo haber llevado en mi país si el pueblo no se enojaba. Por eso hay que ver las dos partes. Y no se podía dar si no perdían el miedo, o a pesar del miedo avanzaba. Eran muy pocos, al principio eran realmente campesinos y gente normal la que iba a iniciar esta independencia. Luego se fueron añadiendo más personas, pero romper el miedo es romper también las ataduras y vivir realmente en libertad. Y yo me despido contigo diciéndote que desde que nosotros encontramos a Jesús, encontramos libertad. Libertad para poder expresar lo que sentimos, libertad para pedir perdón, libertad para poder aprender. Y desde que nosotros conocimos a Jesús, hemos experimentado un verdadero estatus o estado de libertad. No tengas miedo de conocerle, no tengas miedo de regresar, no tengas miedo de saludar a algún joven en la iglesia. Si tienes algún problema, acércate con nosotros. Si tienes algún problema, acércate con alguno de los jóvenes que ve cerca de nosotros. Cualquier tema del que tú tengas duda, nosotros te podemos ayudar. Si no tenemos la respuesta inmediata, la vamos a buscar juntos. Si necesitas apoyo con tu familia, lo podemos buscar juntos. Si necesitas apoyo en cualquier área de tu vida, Dios es la respuesta. ¿Ok? Bueno, entonces no tengas miedo. Yo me despido de ti. Quiero darte muchas gracias. Quiero dedicarte a esta oración para ti que estás pasando alguna situación difícil, para que sea Dios el que te levante. Amado Padre, pongo en tus manos la vida de todos los que nos están viendo y escuchando. Te pido, Señor, que así como hiciste con Daniel en las Escrituras, tú escuches su corazón, que en este momento se humilla delante de ti y te ruega y te suplica que tú nos salves. Tu promesa está ahí, tu promesa está escrita, Señor. Yo te ayudaré, yo te salvaré con la diestra de mi justicia. Luego vamos a hablar de esto, cuál es la diestra de Dios, cuál es la diestra de su justicia. Pero nos vemos el próximo sábado, 5 de la tarde, también el domingo, 10 de la mañana, en vivo, en las instalaciones del Centro Cristiano Las Flores, en Villahermosa, Tabasco, 10:30 por Facebook y por YouTube, también en vivo.
Nos vemos para allá. Que tengan muy buenas tardes, muchas gracias, bendiciones.